a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien, espero que pudieseis celebrar en estos días Beltane y que lo hayáis disfrutado. Bueno, pues pasados estos días de Beltane y otra de las fiestas de la rueda anual, pues vamos a retomar los vídeos habituales. Hoy vamos a hablar de plantas, en concreto de oleatos, de lo que son los macerados en aceite de plantas. Así que prepararos para tomar notas porque hoy os voy a explicar pues en qué consisten y cómo hacerlos de verdad, como siempre os digo, de manera muy sencillita y de verdad que mucho más sencillo de lo que seguramente pensáis que es. Así que prestad atención y vamos a empezar. Pues una de las preparaciones más sencillas y más básicas que podemos hacer con nuestras hierbas, con nuestras plantas medicinales o con nuestras hierbas mágicas, son los oleatos o también llamados macerados en aceite vegetal. Bueno, los macerados u oleatos son muy sencillos, simplemente es una maceración en aceite vegetal de una planta. Realmente los macerados son extractos, en este caso en aceite vegetal, como os he comentado, pero esos extractos los podemos hacer, que lo veremos también en otros vídeos, los podemos hacer pues o bien en alcohol o bien en glicerina, con otro tipo de solventes. Hoy vamos a hablar de lo que son los oleatos o macerados en aceite vegetal. Bueno, pues para hacer estos macerados tenemos que tener en cuenta una serie de reglas y de puntos que son básicos pero son muy importantes. Los macerados los utilizamos o bien como lo que son simplemente ese macerado con el extracto de esa planta, con las propiedades de la planta que hemos dejado de macerar, o bien luego tenemos guardado para utilizar en otras aplicaciones, pues ya sean cosméticas, ya sean incluso en la cocina, porque también se pueden utilizar para cocinar, para rituales, para masajes, para lo que queramos. Bueno, pues los macerados son simplemente pues eso, un extracto de una planta que hemos elegido, en este caso el aceite vegetal. Bien, ¿para qué hacemos estos macerados o estos oleatos? Pues muy sencillo, lo que buscan es extraer cierto tipo de propiedades de las plantas que vamos a macerar. En el caso de los macerados en aceite vegetal, de los oleatos, lo que vamos a extraer son los componentes liposolubles, que pueden ser fitoesteroles, carotenoides, tocoferoles. Tener en cuenta que uno de los puntos básicos de los macerados es que lo semejante extrae lo semejante. Es decir, si hacemos un macerado en aceite vegetal, lo que vamos a extraer es eso, los componentes liposolubles. Si lo hacemos en alcohol, pues extraeremos otro tipo de componentes y de propiedades de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, depende de lo que busquemos, pues así tendremos que hacer un macerado u otro. Si bien es cierto que, en mi opinión, los macerados en aceite vegetal son de los más prácticos y más socorridos. Pero, ojo, siempre teniendo en cuenta lo que busquemos, ¿de acuerdo? Los usos de estos oleatos o macerados pues son múltiples, depende de nuestras necesidades y de nuestros gustos, pues podemos utilizarlo para muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos hacer un macerado en aceite de oliva, un macerado de romero o de laurel, o podemos hacer un macerado con varias plantas. Y eso lo podemos utilizar pues en la cocina, para cocinar, para aliñar ensaladas, para lo que queramos en la cocina. Podemos hacer un macerado para aplicaciones y preparados cosméticos. Podemos hacer macerados simplemente para tener ese aceite para masajes, para preparar ungüentos, para nuestros rituales, en fin, que podemos darle millones de usos, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Bueno, para hacer los macerados sí tenéis que tener en cuenta que depende del tipo de aceite que se utilice, pues así será el resultado y el poder extractivo. Os cuento esto del poder extractivo. Depende del aceite que se utilice, unos aceites tienen más poder extractivo que otros, es decir,
van a extraer más propiedades, más cantidad de propiedades de la planta que maceremos. Entonces, en la industria cosmética, que normalmente es donde podemos comprar este tipo de preparados, observaréis que principalmente se utiliza aceite de soja o aceite de girasol. Va en cuestión de gustos, de necesidades y de lo que busquemos, ¿de acuerdo? Pero los más utilizados, ya no solo en la industria cosmética, sino los más utilizados en general y también teniendo en cuenta el poder extractivo que tienen, de mayor a menor, serían pues el de girasol, el de soja, el de oliva, el de almendras. Entonces, bueno, siempre pues tener un poco en cuenta, también tienes que tener en cuenta ya no solo el poder extractivo, sino el precio y el resultado. A ver, no nos va a costar lo mismo 1 litro de aceite de oliva que 1 litro de aceite de almendras, ¿vale? Entonces muchas veces eso también hay que mirarlo y el fin, el destino de ese preparado que vamos a hacer. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta también que depende del aceite que cojamos, va a tener una durabilidad o una resistencia al enranciamiento. Luego os diré, cuando hagamos los macerados, os diré qué podemos hacer para que no se nos enrancien tan rápido. Yo os aseguro que a mí no se me ha enranciado nunca ninguno, pero bueno, yo los utilizo de manera habitual. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para que no se nos estropee una vez que lo hayamos terminado, ¿de acuerdo? Siguiendo con el tema de los aceites a utilizar, pues a ver, mi consejo, porque ya os digo, como todo, esto es simplemente una guía, es informaros un poco. Luego ya vosotros, lo que tengáis a mano, vuestros gustos, vuestras posibilidades, ¿vale? Así que no os volváis locos, que esto no es para seguirlo a rajatabla, simplemente es una guía para que podáis, pues eso, hacerlo vosotros en casa con lo que podáis, lo que os guste y lo que tengáis. Entonces, siguiendo con el tema de los aceites que podemos utilizar, por ejemplo, yo os recomiendo para los macerados que vayamos a utilizar en la cocina, yo os recomiendo el aceite de oliva. Tiene muchísimo más sabor, es muy extractivo y resiste muy bien el enranciamiento, ¿vale? Luego, para los preparados ya, pues o bien cosméticos, o bien para rituales, o para ungüentos, o simplemente como aceite de masaje, pues os aconsejo recurrir a aceites más suaves. Simplemente por una cosa, el aceite de oliva es muy fuerte, digamos, es muy aromático, y quizá pueda producir pues un poco de rechazo a algunas personas a la hora de hacer un macerado y luego utilizarlo pues sobre la piel o demás, ¿vale? Entonces por eso tenemos pues esos otros aceites como son pues el de almendras o el de girasol, que también nos valen para esto, tienen poder extractivo, no tanto quizás como el de oliva, pero que nos sirven perfectamente, son mucho más suaves, no tienen ese aroma tan fuerte y también nos van a dar pues todas las propiedades que vayamos a necesitar. Entonces, lo que os digo, en función de lo que tengáis, lo que busquéis y lo que os guste, pues así podéis hacer el macerado. Una de las cosas que quería aclarar, siguiendo hablando de los aceites, es que los macerados oleatos no son aceites esenciales, ni aceites vegetales a secas. De verdad que lo he leído por ahí en algunos sitios y esto da mucho lugar a confusión y no me parece justo para quien está buscando información. Una cosa son los aceites vegetales, que ya haremos un vídeo sobre ello, que los aceites vegetales, os lo digo muy brevemente, ¿vale? Los aceites vegetales simplemente son pues el resultado de exprimir, de prensar, pues normalmente es la semilla de un fruto, ¿vale? Pues de almendras o de albaricoque o de lo que sea. Es eso, el resultado de exprimir, de prensar esa semilla. Luego están los aceites esenciales, que se obtienen por destilación. No son componentes liposolubles, sino que son componentes orgánicos volátiles.
Ya lo veremos también. También tengo pensado hacer vídeo de aceites esenciales y no tiene nada que ver su composición con la de los aceites vegetales, ¿vale? No tienen esos componentes liposolubles, tienen otros componentes distintos. De hecho, el aceite esencial sí es de buena calidad, creo que ya os lo comenté en un vídeo. El aceite esencial, si es de buena calidad, no va a manchar como el aceite vegetal, ¿vale? Entonces eso nos dice que son componentes completamente distintos. Y luego, por último, están los oleatos o macerados en aceite vegetal, que no son ni aceites vegetales ni aceites esenciales. Son simplemente pues unas preparaciones que hacemos nosotros en casa de un aceite vegetal con una planta, ¿vale? Entonces es un preparado que deriva de un aceite vegetal y de una planta, pero no es ni un aceite vegetal a secas ni es un aceite esencial, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso por favor tenerlo muy claro, porque a la hora de buscar información o de comprar algún producto, pues sí puede dar lugar a confusión y que compremos o adquiramos algo que realmente no estamos buscando.